Vamos a leer hoy del Salmo 118 y vamos a comenzar en el versículo 15. Salmo 118, versículo 15 en adelante. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eterno Dios y Padre Celestial, te alabamos y hacemos eco con el salmista en alabar al Señor nuestro Dios. No hemos puesto nuestra confianza en los hombres, en los líderes humanos, ni en las instituciones por ellos creadas. En ellos no hay salvación. Hemos puesto nuestra confianza en ti. Tú eres nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Y tú y solo tú eres fiel eternamente. Tú traerás perfecta justicia a toda la tierra prontamente. Señor, mientras tanto tú provees para las necesidades de tu pueblo. Te damos gracias porque el hambriento es, Señor, saciado. Te damos gracias porque los cautivos son librados. Te damos gracias porque los ciegos reciben la vista. Te damos gracias porque aquellos que están deprimidos y están tristes son confortados. Oh, te alabamos, oh Señor, porque hay bendición para quienes creen y confían en el Dios de Jacob. Tuya es la gloria en el día de hoy. Siempre lo ha sido, lo es en el día de hoy y por siempre lo será. Te bendecimos y te damos gracias por Jesucristo, quien es nuestra salvación, quien es nuestra esperanza. Tu Santo Espíritu que está en nosotros, aguardándonos cada día, ayudándonos, fortaleciéndonos, también orando por nosotros con gemidos indecibles. Guárdanos en esta hora, Señor, de prueba en la que todos estamos viviendo. Está con nosotros, Señor, y guárdanos, Señor, en que nuestras mentes estén completamente enfocadas en ti. Tú eres nuestra confianza. En ti esperamos, en ti confiamos. Ayúdanos, oh Señor, te pedimos, oh Señor, para alabarte en este día. Ayúdanos a alabarte y glorificarte con toda devoción, como solo tú la mereces. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad.
El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Glorificada Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Y te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Y te daremos la gloria
Dios que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. Y en él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Y que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. Y el sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Y él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Y te daremos la gloria, eres el Salvador. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado, reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid
adorarle, contempla al Rey, nadie es como Él, ni de adorarle. Reinarás por siempre, 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 reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle, contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle, contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorarle. Dios bendiga, amados. Damos gracias a Dios que estamos aquí nuevamente y estamos todavía en tiempos de pandemia, pero gracias a Dios ya estamos mirando, podríamos decir, al horizonte y cosas comienzan a ponerse un poco mejor, pero todavía hay que manejar las cosas con bastante responsabilidad y cuidado. Por esa razón, este miércoles, Dios mediante, a las 7 de la noche, tendremos en vivo una discusión respecto a cómo nosotros estamos pensando regresar a servicios en persona aquí en el templo. Así que ubíquese, visite nuestra página de internet. Allí usted encontrará la información para estar y sintonizar con nosotros este miércoles a las 7 de la noche. Así que les invitamos a todos, amados, para que estén con nosotros este miércoles. Y quiero agradecer al Señor su bondad para con nosotros, amados. Dios nos ha guardado a través de esta pandemia. Estamos todavía en tiempos turbulentos, ya sea del virus, las protestas que han comenzado a desatarse en nuestros días. Estamos en días de veras que son difíciles, pero confiamos en el Señor, confiamos en Dios. Vamos a encomendarnos siempre al Señor y encomendar todas estas cosas al Señor. Dios es soberano, está en control de todas las cosas. Y confiamos que pronto estaremos juntos y queremos agradecer al Señor, amados, la fidelidad de nuestros ancianos y diáconos y la fidelidad de todos los directores de grupos, de ministerios en la iglesia. Realmente se hace evidente en nuestros días, entre nosotros, los grupos pequeños, Señor, se siguen reuniendo, nuestros ministerios de jóvenes, de niños, todos están haciendo su parte para mantener la comunión y para seguir ministrando a la iglesia. Y yo doy gracias al Señor que la iglesia está operando en esa manera. Y también oyendo que muchas cosas hermosas suceden entre nosotros, cómo estamos sirviéndonos el uno al otro, cómo estamos sirviendo a gente de nuestra comunidad. Todas estas cosas, mi hermano, realmente adornan el Evangelio de Cristo. Y en el día de hoy vamos a Marcos capítulo 11. Quiero reconocer a mi hijo que la semana pasada predicó en el servicio en inglés, a Isaías Natanael, qué palabra que nos bendijo y nos edificó en gran manera. Y Gregorio, que predicó en el servicio en español, fue grande bendición. Estos mensajes nos bendijeron
y de veras que, hermanos, quedamos completamente movidos por el poder de la palabra de Dios en nuestros corazones. Hoy vamos a estar en Marcos capítulo 11, verso 1 al 11, y hemos titulado este sermón La visitación del Rey. La visitación del Rey. Ese es el título del día de hoy. Hemos llegado a un punto crucial en el libro de Marcos. Jesús está en el Monte de los Olivos, sobremirando la ciudad de Jerusalén. Jesús había estado allí muchas veces y de hecho había estado en esta ciudad en muchas ocasiones. Cuando desciende del Monte de los Olivos, en este día, Él estaría dando inicio y poniendo en moción ciertos eventos que llegarían a su clímax con la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Los eventos que estamos estudiando en el día de hoy tomaron lugar en un domingo, aunque en algunos estimados posiblemente fue lunes, así que sería quizás entonces el lunes de Ramos y no el domingo. Pero vamos a quedarnos con la idea de que es el domingo por el momento, antes de que llegara el sol a ponerse. El próximo viernes Jesús habría de ser crucificado y sepultado. Antes de que el sol saliese el domingo próximo, Jesús ya habría conquistado la muerte, el infierno y el sepulcro por su resurrección de entre los muertos. Los eventos de este día marcaron el principio de la semana de la pasión, como le conocemos. Una tercera parte del Evangelio de Marcos es dedicada a esta última semana de Jesús en la tierra, conocida como la semana de la pasión. Hasta este punto el ministerio de Jesús, en su ministerio el Señor le ha pedido a sus discípulos que guarden discreción con respecto a su identidad. Muchas veces vemos a Jesús sanando a muchos y diciéndoles que se fueran por su camino y que a nadie dijeran nada. Lo vemos en Marcos 7:36, Marcos 8:30, Marcos 9:9, Lucas 8:56. Sin embargo, ahora hay un cambio en su estrategia. En este día Jesús comienza a llamar la atención hacia sí. ¿Por qué? Porque Él está a punto de cumplir una profecía bien antigua. Él lo hace porque Él está a punto de presentarse a sí mismo, a la nación de Israel, como su rey. Cientos de años antes el profeta Zacarías había dicho estas palabras en Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está la palabra profética, unos 500 años. Y Jesús está a punto de cumplir esta palabra profética. Quisiéramos examinar el pasaje de hoy y verdades que hay en ello. Yo quisiera que nosotros meditemos en estas cosas que vemos en la vida de nuestro Señor en este evento de la entrada a Jerusalén. Y veremos hoy, número uno, la persona de este rey, la presentación de este rey y el propósito de este rey. La persona de este rey, número uno. Número dos, la presentación de este rey. Y número tres, el propósito de este rey. Versículos 1 al 6. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: ir a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo
y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Al mirar a Jesús y sus acciones en estos versos, tenemos un vislumbre de su gloria. Imagínese usted en esta escena si usted pudiera. Temprano en la mañana, Jesús está haciendo las preparaciones para ir a Jerusalén. Él se está moviendo a través de unas aldeas cerca a la montaña, Betfagé, que significa casa de higos verdes, y Betania, que significa casa de dátiles. Jesús da cierta idea a sus amigos en Betania, María, Marta y Lázaro, con quien él se quedaba en sus últimos días en la tierra. Él estaba con ellos y eran amigos de él íntimos. De hecho, Jesús había hecho un milagro maravilloso un tiempo anterior a este momento, cuando dio vida a Lázaro, quien había muerto y ya tenía 4 días de muerto, y Jesús lo resucitó. Ahora Jesús está en el Monte de los Olivos, preparándose para descender a la ciudad abajo. Y desde la parte alta de la montaña, que está como a unos 2.600 pies por sobre el nivel del mar, Jesús puede ver la bella ciudad que está delante de él. Tengamos en mente, amados, que estos eventos ocurren en la semana que nos lleva a la Pascua. Historiadores estiman que habían unos 80,000 personas en Jerusalén para este tiempo, pero que en el tiempo de la Pascua habrían entre 2 a 3 millones que estarían celebrando en Jerusalén. Así que la gente viene con anticipación. Estaban buscando a Dios y buscando que Dios haría algo entre ellos. Dios haría una gran obra realmente en esta Pascua particular, porque estaría entre ellos el Cordero de Dios, a quien Dios había enviado para quitar el pecado del mundo. Jesús cierra el momento revelándose a la nación de Israel. Él escogió este momento para dejarle saber a Israel que su rey les visitaba. Notemos cómo él se revela en estos versos. Él revela su personalidad. Si miramos en el contexto, Jesús envía 2 de sus discípulos a la ciudad que estaba cerca, que buscaran allí un asno, y les dice dónde habrían de encontrar el asno y también lo que la gente de alrededor habría de decirle. Y él les dice a ellos los detalles del animal. Y cuando sus hombres van para cumplir con la asignación, ellos se dan cuenta que todo sucede como Jesús lo había predicho. Maravilloso eso. Y todo esto para dejarles saber sobre su personalidad, quién Él es, que Él está en control de todos los eventos, que nada lo toma Él por sorpresa, que nada es accidental, que su crucifixión no es accidental, que los eventos que llegarán y que llevarán a la crucifixión de Cristo y después, nada es accidente, nada es coincidencia, nada es casualidad. Todo es conforme al consejo soberano de nuestro Dios. Y Jesús en su persona se está comenzando a revelar quién Él es. Y nos preguntamos cómo Él sabía todos estos pormenores sobre el burro, el asno, las preguntas que le habrían de hacer. Algunos escritores sugieren que Jesús quizás había arreglado con los dueños del asno
para hacer uso de su animal. Ellos creen que Jesús hizo arreglos previos. Podemos entonces suponer que Jesús hizo lo mismo con el pescado, con el pez a quien él envió a buscar la moneda para pagar los impuestos. Cuando le dijo a Pedro, ve al mar, ve al agua, allí encontrarás un pez y abre su boca y sacarás de él una moneda. Con esa pagas el impuesto. Leemos esta historia en Mateo 17. Pero vamos a creer nosotros que Jesús hizo el arreglo con el pececito y que le dijo, en tal momento, en tal hora, en tal día, tú tienes que estar en tal lugar para que Pedro pueda venir y tomarte y sacar de tu boca la moneda. Jamás. Jesús no hizo arreglos físicos, pero sí los hizo soberanamente. Sí los hizo soberanamente. Estos eventos nos recuerdan, amados, que Jesús es Dios y que Él está en control de todas las cosas. Eso debe motivarnos. Este evento, estos versos deben ayudarnos a nosotros a estar motivados de quién es Jesús. Podemos notar que los dos discípulos que fueron a buscar el asno, no sabemos quiénes fueron y la Biblia no nos dice, pero no importa, porque fueron a hacer la obra del Señor y no importa lo grande o lo pequeño de la obra que hagamos para el Señor, Él será glorificado y nosotros siempre seremos bendecidos cuando hacemos en obediencia su obra. Ahora podemos preguntarnos si en alguna manera estos discípulos se fueron a quejar el uno con el otro. ¿Puedes creer que nos puso a esta tarea tan ordinaria, tan insignificante? ¿Se podrá usted quizás pensar que quizás ellos hicieron tal cosa? Es posible. No se dieron cuenta que ellos tenían que ser instrumentos en las manos del Señor. Y que aunque estaban haciendo algo pequeño, sin embargo, esto era grande en las manos del Señor. Y cuando hacemos los asuntos del Señor, y cuando servimos al Señor, y cuando ministramos en el Señor, aunque sea en cosas grandes o en cosas pequeñas, estamos haciendo la obra del Señor, y la obra es grande según el Señor. Ahora también no solamente vemos su persona, vemos su poder. Se demuestra el poder en su autoridad. Jesús le dice en el verso 3, decid, el Señor lo necesita. Si les preguntan, ¿por qué desatan el asno? Ustedes contestan, decid, el Señor, no el maestro, el Señor lo necesita. Jesús se denomina a sí mismo el Señor. Esto es una declaración de autoridad y de su poder en esta situación, como lo es en nuestras vidas y debe ser en nuestras vidas. Queremos recordar, amados, que Jesús sigue siendo Señor. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, de manera que Él era Señor ayer, es Señor hoy y siempre será Señor. Él posee toda autoridad y aunque los hombres lo reconozcan o no lo reconozcan, Él sigue siendo Señor. Llegará el día cuando todos reconocerán, todos declararán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús es digno de obediencia. Jesús es digno de nuestro servicio. Jesús es digno de nuestro amor. Jesús es digno de nuestra alabanza. Llegará el día cuando será reconocido aún por aquellos que en esta vida no doblaron rodillas a Él. Un día, dice la Biblia, toda rodilla doblará, será doblada y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús era bien conocido en estos pueblos. Él había levantado a Lázaro de entre los muertos. Él era una celebridad local, podremos decir.
Y cuando los dueños oyeron que el Señor Jesús quería el asno, ellos lo enviaron, lo permitieron, consintieron el uso de su animal. Veamos la declaración en el verso 3. El Señor lo necesita. Una declaración muy interesante. Porque ¿cuándo ha necesitado Dios algo? ¿Cuándo ha necesitado Dios algo? Y Jesús dice, cuando les pregunten, ustedes dirán, el Señor lo necesita. Pero esa es la paradoja de la vida terrenal de Jesús. Él era rico, pero se hizo pobre, como leemos en 2 de Corintios capítulo 8. Él era dueño de todas las cosas, lo poseía todo, pero nada tenía. Lo creó todo, las estrellas, pero no tenía en qué recostar su cabeza. Él creó todos los cuerpos de agua, toda gota de agua la creó el Señor Jesucristo. Sin embargo, gritó desde la cruz, sed tengo. Él creó todo árbol, pero murió en un madero prestado. Él creó todas las rocas, todas las peñas, pero tuvo que tomar prestado una tumba en la cual pudieran sepultar su cuerpo. Esta es la paradoja de la vida de Jesús en la tierra. Pero hablemos del asno, del burro por un momento. El Señor necesitaba el burro para cumplir su misión aquí en la tierra. ¿No es esto algo maravillante? Jesús es Dios y Él pudo haber escogido cualquier otro modo para entrar a Jerusalén, pero eligió entrar montando un asno. De hecho, Él todavía sigue usando burros en el día de hoy para hacer su obra aquí en la tierra. Pastor, cuidado con llamarme burro. No, yo no le he llamado burro, amado hermano. Yo me puedo llamar burro. Él usa personas como usted y como yo. Él pudo haber usado ángeles para hacer esta tarea, pero Él eligió instrumentos humanos, a la agencia humana, para llevar a cabo su obra de el evangelio y predicación en el mundo. ¿No da usted gracia que usted es partícipe en los negocios, en el reino del Señor? Yo estoy contento. Yo estoy contento y doy gracias que Él ha podido usar un burro como yo. Y yo no sé si usted quiere también denominarse como este burro, pero este burro se dispuso a servir a su Señor y a su amo en ese día. Quiero darles algunos detalles de este burro antes de que nos vayamos a otra parte. El burro tenía que ser redimido. Leemos en Éxodo capítulo 13, verso 13 y Éxodo 34, 20. Usted puede leer esos textos. El burro estaba vivo y era útil al Señor porque había sido redimido por la sangre de un cordero. Lea el pasaje. Alabe al Señor, porque esa es la razón por la que tu vida y la mía es útil para el Señor, porque hemos sido redimidos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de nosotros. Gloria a Dios por el poder redentor de la sangre de Cristo. Como leemos en Efesios 1:7, que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. A Él sea la gloria. Este burro tenía que ser puesto en libertad. Estaba atado y tenía que ser hecho libre antes de que el Señor lo usara. Y antes de que el Señor nos pueda usar a nosotros, las cadenas del pecado tienen que ser quebradas, rotas, si vamos nosotros a servir al Señor libremente. Y yo alabo al Señor y su nombre, porque eso es lo que Él ha hecho para nosotros. Como leemos en Romanos 6:14, leemos en Juan 8:36, allí leemos: así que si el Hijo os hace libres, seréis libres realmente. Ese burro tenía que ser gobernado. Alguien tenía
que tomar dominio sobre ese burro. Verso 2 nos dice que el burro nadie lo había montado. Sin embargo, se sometió a sí mismo al Señor Jesucristo y se dio el control a Cristo. Ese burro no estaba atemorizado por las multitudes, ni tampoco por la conmoción creada por la muchedumbre de gente. Este burro se rindió a sí mismo totalmente al Señor, a su hacedor, a su amo. Y eso es lo que Él espera de nosotros también. Él está buscando la sumisión completa y absoluta y total de nosotros. En Lucas 6:46, allí leemos: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, las pone en práctica. El Señor está diciendo: los que me llaman Señor, Señor, y realmente son míos, los tales me obedecen, los tales oyen mis palabras y las ponen por práctica, viven en obediencia, sus vidas son consistentes con su profesión. Usted no puede hacer profesión de obediencia cuando vive una vida en rebeldía. Jesús es Señor. Cuando Él dio la orden que buscaran el asno, Él se denominó a sí mismo. Él se declaró a sí mismo lo que Él es y siempre ha sido: Señor y Dios. Él no vino a ser Señor en ese momento, como dicen algunos grupos religiosos, que Él tuvo un momento en el que Él comienza a ser Señor. No. Él ha sido siempre Señor. Y Él pudo cumplir su obra en la tierra sin nosotros. Sin embargo, eligió instrumentos débiles y frágiles, humanos, para su gloria. Y cuando somos como ese burro, redimidos, absueltos y gobernados, Él nos puede también usar a nosotros. Al final del verso 3, la frase dice: y enseguida lo devolverá acá. ¿Qué quiere decir? Que el Señor había de entregar el burro nuevamente a sus dueños una vez Él hubiera terminado. Ahora piense que el Señor habría de devolver aquello que era de Él, pero tenía su dueño terrenal, y Jesús lo está devolviendo a ese dueño. Cuando ese burro regresó, ese burro era mucho mejor que cuando salió. Ese burro era mucho más valioso cuando regresó que cuando salió y vino a Jesús. Cuando salió, no era domado, ni había sido probado. Pero cuando regresó a su casa, estaba listo para la montura, o para lo que muchos llaman el sillín. Eso es lo que hace el Señor. Él nos toma a nosotros cuando venimos a Él. Y cuando venimos de Él, estamos en una mucha mejor posición y condición que cuando vinimos a Él a primera instancia. Usted le da a Él un Abraham, que era un pagano perdido, y Él te entregará un Abraham, un hombre poderoso en fe. Tú le entregas un Jacob, que era un engañador, y Él te entregará un Israel, príncipe de Dios. Tú le entregas a Él un Saulo de Tarso, que era un hombre cruel, y Él te entregará un Pablo, un maravilloso y poderoso apóstol del Señor. Tú le das a Él un Simón, que era un hombre vacilante y débil, y Él te entregará un Pedro, que era una roca, una peña para Jesucristo. Tú le das a Él tu vida rota, quebrantada, marcada por el pecado, y Él te dará un nuevo comienzo,
una nueva vida, una esperanza de gloria y herencia eterna. De manera que hemos visto la persona de este rey. Esta persona del rey es Dios encarnado, quien en su omnisciencia conocía el asno, como Él conoce todo asno y todo animal donde quiera que estén. Él conoce la ardilla que están comiéndose de la basura de tu casa. Él conoce los gatos que se están comiendo toda la basura que tú dejas afuera. Todos los animales, por más insignificantes que luzcan, Él los conoce. Él sabía que quien fuera estaba a cargo de este animal, o fuera el dueño de este animal, sabían que Él era el Señor. De manera que esa es la persona de este rey. Él es Señor y Él es Dios. Y en su presentación, versos 7 al 10, la presentación del rey, dice que entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos. Y Jesús se sentó sobre él, y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Los discípulos van y buscan el burro. Ellos regresan a Jesús y ponen sobre la bestia sus vestidos y ponen sus ropas sobre la montura. Lo hacen como montura. Jesús sube al burro y comienza su camino bajando la montaña. El hecho de que Jesús está montado sobre un animal que nunca había sido domado es un milagro en sí mismo. Pero Salmos 8, 6 al 8, allí nos dice que Jesús tiene el dominio sobre la creación absolutamente. Allí leemos: tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas y bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. El rey de Israel está a ley de presentarse a sí mismo a la nación de Israel. Él es el humilde. Como mencioné anteriormente, Él está cumpliendo una profecía antigua en Zacarías 9. Parte de la profecía del Mesías sería que Él sería humilde. Y ahí es donde estamos. Ahí es donde lo vemos hoy. Un hombre humilde, cabalgando una bestia humilde, haciendo una declaración humilde de su identidad. Imagínense este desfile, esta parada. Jesús está sobre un asno y está rodeado de una gran multitud de gente. Y como dice un escritor, la procesión de los pobres, de los indigentes. Y la gente está ondeando sus ramas de palmas y no con espadas. Y Él está sentado en sacos viejos y no en una montura apropiada. Y Él está montando y cabalgando este pequeño asno, y no es el caballo blanco fuerte que vemos allá en Apocalipsis, que eventualmente Él vendrá montando un caballo blanco. Él está rodeado por una banda de gente desorganizada y no por soldados fuertes. Los soldados romanos que ven esta parada tienen que estarse quizás mofando, riendo de Jesús, quien habría de ser el rey de los judíos. Los soldados habían visto los triunfos romanos, que eran esas grandes celebraciones que se hacían cuando los romanos ganaban sus guerras, regresaban de los campos de batallas con todos sus despojos para hacer el despliegue delante del pueblo.
Los reyes derrotados y los soldados derrotados eran marchados. Y los ejércitos victoriosos pasaban ante las ovaciones de las personas, de la gente, y venían con elefantes, con tigres, con leones, todo para denotar, todo para resaltar la victoria y el poder de los ganadores. Y muchos aclamarían, y Roma estaría vibrando con los gritos de la gente, con las aclamaciones para el César y los dioses romanos. Esto sin duda quizás lucía como un chiste para los soldados romanos que veían el panorama. Esta pequeña parada era solo el comienzo. Los eventos que comenzaron en ese día eventualmente traerían a derribar el imperio romano. Un día ese rey humilde, amados hermanos, traería a Roma sobre sus rodillas. De hecho, un general romano solo podía tener el triunfus romano, la celebración, si había matado a 5,000 de sus soldados enemigos en batalla. Prontamente Jesús el Rey habría de reclamar 8,000 nuevos creyentes y 5,000 en otra ocasión. Mirando a esta gente, quienes estaban allí ondeando sus palmas, vemos al ciego Bartimeo, tenemos a Zaqueo, tenemos a María, tenemos a Marta, sin duda tenemos a Lázaro. Y la gente estaba allí, muchos que habían sido sanados, liberados, ministrados, estaban alabando al Señor. Nosotros también estamos en esa parada. Es una parada larga, amados hermanos, la parada continúa, pero es una parada que continúa marchando hasta la eternidad con Jesús en la delantera. Todos los que le conocen le están alabando su nombre y glorificándole, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos en Él. La pobreza se siente peor cuando uno ha experimentado la riqueza. Imagínese Jesús, cuando Él había tenido todo el poder para ser el rico, más rico de los hombres en la tierra. Sin embargo, dice la palabra que se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos en Él. Él es presentado como el rey humilde. Sin embargo, también Él es el elevado, el exaltado. Cuando las multitudes descienden de las cuestas, bajando las cuestas del monte de los olivos, el pueblo está alabando al Señor y están practicando el canto antifonal. Y la gente que va adelante y la gente que va detrás van diciendo lo mismo: Hosana, que quiere decir salva ahora, te rogamos. Y era un grito al Mesías para que Él libertase a su pueblo. Y esta expresión ha venido a ser usada como una palabra para alabanza, como decir la palabra aleluya. La gente está alabando al Rey, como el salmista lo predice en el Salmo 118, versos 25 al 26. Están exaltando a Jesús, su Rey. Ellos están haciendo lo que es correcto en ese momento. Eso no quiere decir que tienen la motivación correcta, pero están alabando a Jesús como Rey porque Él lo es. Versos 9 al 10. Allí leemos: los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Hosana, salva ahora, te rogamos. Líbranos ahora. En Mateo leemos ahí: Hosana, salva ahora, hijo de David, que es el título más común mesiánico. Ellos identifican a Jesús como el Mesías y estaban gritando a toda voz. Están aclamando a Jesús
como el rey prometido a Israel. Ellos saben que las aclamaciones mesiánicas se refieren al rey y a su reinado que sería establecido para siempre. Ellos saben que sería un reinado de salvación por sobre el cual el hijo de David habría de gobernar, y que sería un reino de paz y un reino de gloria. Ese es el rey de Dios. Ese es el rey de Dios. Jesús es el rey de Dios, pero no es el tiempo de Dios. Marcos no nos da este detalle, pero Lucas sí. Lucas nos dice que los fariseos están enojados con la demostración. Ellos quieren que Jesús le diga a sus seguidores que dejen de gritar, que paren de gritar. Jesús les dice, si esta gente guarda silencio, entonces las piedras hablarán. Leemos en Lucas 19. En otras palabras, la profecía está siendo cumplida y el Señor va a recibir su alabanza y su adoración. Y Él va a ser alabado en la tierra. Y déjenme decirle que mientras el Señor salve pecadores y tenga santos aquí en la tierra, habrá siempre quienes alaben a Jesús el Señor. Y Él es digno de recibir esa alabanza. Y nosotros somos ordenados a alabarle. Y tenemos toda razón para alabarle. No solamente que somos ordenados y mandados a alabarle, pero tenemos toda la razón, todas las razones para alabarle. Yo no quiero que las piedras hagan lo que yo soy capaz de hacer. Debía ser vergonzoso para nosotros si nosotros no podemos hallar las palabras o el ánimo o las razones para alabar al Señor. Debía ser vergonzoso si nosotros no podemos alabar al Señor. Él sigue siendo el exaltado. Él sigue siendo digno de alabanza en el mundo y especialmente en la iglesia. Maestro, di a tus discípulos, reprende a tus discípulos, le decían los fariseos a Jesús. Si estos callan, las piedras clamarán. La idea de que la creación misma habría de alabar a Dios parece extraña, pero la Biblia habla de que los árboles, los océanos, los ríos, las montañas, los valles, los animales, las aves del campo, todos alabarían a Dios. Salmo 148, 7 al 13, Salmo 96, 11 y 12. Pero en ese día las piedras no clamaron, porque la multitud alabó a Jesús, aclamó a Jesús. La gente se regocijó en Él. Y sin duda habría entre ellos discípulos con pruebas, como estamos nosotros en nuestras vidas con pruebas. Quizás había un pariente enfermo en la casa, quizás había un hijo enfermo. Y Spurgeon dice, sin embargo, todos alabaron al Señor. Todos, a voz alta, aclamaron a Jesús por todas sus obras que habían visto. Ellos estaban alabándole por lo que recordaban. Ellos recordaban las maravillosas obras del Señor. Ellos recordaban que Jesús había levantado entre los muertos a Lázaro. Ellos hablaban de las grandes cosas que el Señor había hecho en sus vidas. Sería una grande acusación en contra de nosotros. Y quizás es una acusación grande en contra de nosotros y de nuestra alabanza, en que mucha de nuestra alabanza y mucha de la alabanza de muchos es
sin nada en la mente. Sin nada en la mente. No hay nada específico en nuestras mentes por qué alabar al Señor. Cosas que hemos visto que Él ha hecho en nuestras vidas. Alguien y cualquiera que diga, alabado sea el Señor, debía poder contestar el por qué alaban al Señor. Si usted alaba al Señor, como dice alabarlo, usted debe saber por qué le alaba. Y usted debe saber las razones por qué alaba al Señor. Usted no debe alabar al Señor simplemente por lo emocional, por las vibraciones de la música. Usted debe saber alabar al Señor porque en su corazón vibra su amor, en su corazón vibra su gracia, su misericordia. Porque en usted de veramente hay convicción de Él, que Él es Señor y Dios y que Él merece su alabanza. Leemos en Romanos 8:32, al que no eximió ni a su propio Hijo, al que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? En otras palabras, si Dios el Padre nos dio lo máximo a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará? Todos los demás que el Señor nos da son pequeños regalos y obsequios en comparación con el máximo regalo de Dios en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no vamos a tener para alabarle? ¿Cómo no vamos a tener razón para adorarle? ¿Cómo va a pasar un día y nosotros no podemos alabar al Señor y darle gloria y darle tributo y darle homenaje y cantarle una alabanza? ¿Cómo será posible que nosotros no traigamos a la memoria todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? De manera que hemos visto la persona de este rey, hemos visto la presentación de este rey, quien se presentaba digno de ser alabado y como aquel que podría traer liberación a su pueblo. Y ahora vemos el propósito del rey en el versículo 11. Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Ya era tarde. Jesús fue a través de esta parada, de esta procesión, para cumplir la palabra. Pero tenía otro propósito que Él traería a colación. Tenía un doble propósito. Miremos a lo que Él hizo. Número 1, Él examina al pueblo, a la ciudad. Marcos no lo menciona, pero Lucas sí. En el capítulo 19, verso 41, allí leemos: cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Cuando dice que lloró, eso era llorando amargamente, con tristeza profunda. Y decía: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti. Te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Él sabía que en 40 años los romanos habrían de sitiar la ciudad de Jerusalén. Él sabía que en esos tiempos 30,000 judíos habrían de ser crucificados por legiones que marchaban en la ciudad. Él sabía que la ciudad estaría completamente desolada por meses, mientras la gente sucumbía y miles enfermaban y morían de hambre. Él sabía que los cuerpos muertos habrían de ser tirados por las murallas de Jerusalén. Él sabía que los romanos habrían de conquistar la ciudad y que el templo sería conquistado y que el templo sería demolido.
Él sabía que la gente sería dispersada en los cuatro vientos de la tierra. Jesús sabía todas estas cosas y más. Y Jesús llora sobre Jerusalén. Jesús llora sobre Jerusalén. Estamos mirando el propósito de este rey, amados. Pongamos esta imagen en nuestra mente. La gente aclama, la gente danza, la gente canta. Están alabando a Dios y al Señor Jesucristo. Están excitados y están expresando vocalmente su gozo, su regocijo. Jesús, sin embargo, es un hombre con un corazón quebrantado. Él sabe que Israel no le recibiría. Leemos en Juan 1. Él sabría que ellos le rechazarían y le crucificarían. Él sabía que ellos estaban destinados para juicio. Y que en medio de la jubilación, y en medio de esa jubilación, y en medio del júbilo, diríamos, Jesús está llorando. Es un sollozo. Y es en alta voz. Por eso es que Jesús es conocido como un hombre, varón de dolores, como leemos en Isaías 53, varón de dolores. ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez cómo ve Jesús nuestro vecindario, nuestro pueblo? Nosotros vemos la depresión económica, vemos gente, buena gente, que no les importa las cosas de Dios. Vemos gente con quien nosotros nos irritamos. Vemos prospectos para la iglesia, vemos amigos, vecinos, santos y aún pecadores. Pero ¿qué ves? ¿Qué ve Jesús? ¿Qué ve Jesús? Jesús ve gente sufriendo. Jesús ve gente que están perdida. Jesús ve gente que van rumbo al infierno. Oh, amados hermanos, como nosotros también deberíamos ver a la gente de nuestro pueblo de la manera que Jesús los ve. Que Dios nos diera a nosotros ojos para ver la necesidad de la humanidad. Que fuera Dios y hiciera como hizo con el siervo de Eliseo, que cuando veía el ejército que venía en contra de ellos, Eliseo dice: Dios, abre los ojos para que él vea que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Y yo digo, qué bueno sería que Dios abra nuestros ojos para ver la necesidad humana en la humanidad como la vio Jesús en aquel día. Y Jesús lloró. Y cuando nosotros lloremos como Jesús lloró, seremos motivados a llevar el evangelio a esta humanidad. Cuando nosotros sintamos lo penoso que es que una persona se muera sin Cristo y saber que una vez muerto, esa persona ya no tiene ninguna opción viable para salvar su alma. Una vez usted cierra los ojos aquí, si usted muere sin Cristo, usted muere sin Dios y sin esperanza. ¿Cómo nosotros vemos a la gente de nuestro pueblo? Tanto está pasando en el mundo nuestro hoy día, no solamente el virus. Estamos viendo las protestas por las injusticias que se ven hoy día en las imágenes y en las televisiones que han ocurrido en nuestros tiempos. Y nosotros, la Iglesia de Cristo, debíamos estar llorando por las gentes, clamando a Dios por las gentes, por la humanidad. Debíamos estar rogando al Señor que tenga misericordia. A nosotros no nos toca estar entrando en bandos de lo que está pasando en el mundo. Debíamos ver la necesidad que tiene toda la humanidad sin prescindir agendas políticas. Tenemos que mirar a la gente con la agenda de nuestro Señor Jesucristo. El rey examina el pueblo,
su pueblo real, su pueblo Jerusalén, la ciudad real. Y él llora tristemente. De manera que él examina el pueblo y examina también el templo. Lo último que hizo en ese día fue visitar el templo y miró todas las cosas. Vio la belleza de los edificios, vio el oro, vio la plata, vio los adornos de la religión, lo vio todo. Vio que los sacerdotes llevaban sus ritos, vio a la gente trayendo sus sacrificios a los sacerdotes. Él lo vio todo. Pero ustedes notarán que ellos no le vieron a él. Le vieron físicamente, pero no le vieron. El rey entró al templo y ellos no sabían que el Rey de Gloria había entrado al templo. El Rey de Gloria visitó su casa y todos estaban ignorando su presencia. Él vio que él no tenía ningún lugar para él en el templo y se fue. ¿Qué ve Jesús cuando viene a nuestra iglesia? Él está aquí hoy. Él está con nosotros hoy. ¿Qué ve? Él ve gente que viene buscándole. O él está viendo gente que simplemente está yendo a través de las emociones religiosas y rituales que tenemos en nuestras vidas. Está viendo gente que le alaba y le adora a él. O ve gente él que están simplemente hipnotizados en sus rituales, en su religiosidad. ¿Qué ve el Señor en su iglesia hoy? Más importantemente, ¿qué ve el Señor en nuestros corazones? ¿Ve Él su rostro reflejado en nosotros? ¿Ve Él un corazón lleno de amor por Él? ¿Ve Él un corazón lleno de alabanza para Él? ¿Ve Él corazones que le adoran? ¿O ve Él gente que simplemente está perdida? ¿O ve Él gente que necesita venir a Él en arrepentimiento y fe? ¿Ve Él que no todo está bien como nosotros queremos hacer lucir, pero en nuestro corazón las cosas no están bien? ¿Qué ve el Señor en nosotros hoy? Y ahora nos hacemos la otra pregunta. ¿Le vemos nosotros a Él? ¿Le vemos nosotros a Él? Él está aquí. Él está entre nosotros. No estamos en el templo, pero nosotros le estamos adorando. Le estamos adorando. Le estamos alabando. Estamos viviendo para Él. Si Él es nuestro Señor, como decimos que Él dice que nosotros decimos que Él es, entonces nosotros seremos conocidos por los que oyen sus palabras y las ponen por práctica. En otras palabras, que profesamos obediencia y en nuestras vidas se deja ver la obediencia y una vida de adoración. Está siendo el Rey reconocido en nuestras vidas. Está siendo Él reconocido. Que nos deja saber esta entrada del Rey a su ciudad, Jerusalén, que Él es claramente, inequívocamente, quien reclamó ser el muy prometido Mesías y Rey de Israel y Rey de Reyes. Y Él va a volver otra vez. Él va a volver otra vez, pero como dice la palabra, Él no va a volver para lidiar con pecado. Él vendrá otra vez y vendrá para juzgar. Él vendrá para juzgar. Este es el tiempo para el arrepentimiento. Este es el tiempo para confesar a Jesús como Señor y Dios. Esta es la hora, este es el momento. Algunos pensarán que estamos predicando mensajes que no son sensitivos a la hora y a la situación y a la circunstancia. Yo les voy a decir que no hay sermón más sensitivo
que predicar la verdad de Dios. Y la Biblia nos dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Y realmente estamos fuera de tiempo. Pero esto no es tiempo para nutrir a lo emocional. Esto no es tiempo para nutrir al egocentrismo. Esto es tiempo para hablar la verdad de Dios a los corazones de la humanidad y dejarle saber a la gente que hay todavía tiempo para arrepentimiento y que Dios quiere y puede perdonar. Esta llegada de Jesús a su ciudad nos deja a nosotros saber nuestra desesperada necesidad por la cruz de Cristo. Las reacciones a Jesús como rey en aquellos días, como lo es también en nuestros días. Muchos con animosidad, otros con apatía, otros con curiosidad, otros con popularidad, pero muchos otros con sinceridad. Quiera Dios que tú que me oyes hoy, que todos nosotros que somos del Señor, estemos sirviendo al Señor con toda sinceridad, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y cuando Él regrese por segunda vez, en el libro de Apocalipsis leemos que vendrá no montando un asno, un animal humilde, vendrá montando un caballo blanco. Y vendrá para salvar a los suyos y para traer juicio a todos los que se pierden. Eterno Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Este es el tiempo de salvación y muchos deben prestar atención cuidadosa, como dice tu palabra, porque si el mensaje dado por ángeles fue serio y toda violación y desobediencia recibió justa paga, ¿cómo escaparemos si ignoramos la grande salvación que nos da aquel rey que entró en la ciudad de Jerusalén unos 2000 años atrás? Y Él no es un rey simplemente humilde, Él es un rey exaltado. No vamos a escapar si ignoramos la salvación que Él nos da. ¿Qué más pudiera Dios hacer por nosotros para convencernos? La cruz de Jesús no fue un hecho y un evento escondido. Estuvo al despliegue de todos y de toda la humanidad para ver el amor de Dios. Padre, ayúdanos hoy, te rogamos. No habrá excusas en aquel día para los que han oído el mensaje del Evangelio de Jesús y lo ignoraron. No habrán excusas para aquellos que tuvieron la oportunidad y consideraron la verdad y sin embargo se dieron a otras cosas. Te rogamos tu misericordia para nosotros y todos los que hoy oyen y aun aquellos que no te conocen. Padre, para que hoy haya en ellos convicción, Padre, para arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Estas cosas oramos en el nombre de nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda que necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe
príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gloria y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida. Él es el Rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso,